Me dejó un mensaje de voz. 43 segundos. Lo escuché 2 veces. Cuando terminó, ya había tomado una decisión, no iba a llorar. No iba a devolverle la llamada. Iba a destruirlo legalmente, en silencio y por completo. Y él jamás lo vería venir. El mensaje llegó un martes por la tarde. Era mi mejor amigo desde que teníamos 16 años. El hombre que estuvo a mi lado el día de mi boda. El que conocía mi PIN. La persona a la que habría confiado mi vida sin dudarlo. Dijo que lo sentía. Que nunca había querido hacerme daño. Que estas cosas pasan. Me quedé sentado en silencio durante 30 largos segundos. Algo cambió dentro de mi pecho. No era ira. No era tristeza. Era algo más frío que ambas. Porque aquel mensaje no era lo único que me había parecido extraño esa semana. Mi esposa llevaba 2 semanas más callada de lo habitual. Me convencí de que era por el trabajo. Soy ese tipo de hombre. El que observa. El que espera. El que se cuenta historias para evitar hacerse preguntas cuyas respuestas aún no está preparado para afrontar. Hay una enorme diferencia entre no saber y no querer saber. La tensión constante en el estómago sin motivo aparente. El sueño interrumpido. La forma en que dejó de girarse hacia mí en la cama. Lo sabía. Simplemente aún no me lo había admitido. Escuchar su voz hizo imposible seguir negándolo. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me senté junto a la ventana. Coches pasando. Una mujer paseando a su perro. Un hombre cargando bolsas de la compra. El mundo seguía adelante, perfectamente indiferente a lo que acababa de romperse. Pero yo no iba a derrumbarme. Iba a pensar. Y lo que encontré cuando empecé a hacerlo fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Durante 4 años, los 3 habíamos compartido un pequeño grupo de inversión. Él se encargaba de la contabilidad. Confiaba en él por completo, como se confía en alguien a quien conoces desde los 16 años. Sin revisar nada. Sin auditorías. Con esa fe ciega que solo puede dar una historia compartida. Aquella noche revisé cada documento. 4 horas. Firmas falsificadas. No torpes, sino perfeccionadas por la práctica. 4 años de práctica. Rendimientos alterados. Una cuenta que no reconocía. Transacciones que jamás había autorizado. 2 traiciones. El mismo martes. Me recosté en la silla y fijé la vista en el techo. Entonces lo vi. Un sobre detrás de la última carpeta. Viejo. Sin ninguna marca. Algo que yo nunca había guardado allí. Mis manos se quedaron inmóviles. Dentro había una pequeña libreta negra. Su letra. Siempre llevaba una encima. Solía burlarme de él por eso. ¿Quién lleva un diario en papel en pleno siglo XXI? Las anotaciones se remontaban a casi 2 años atrás. No era una confesión. Era peor. Era el registro de sus propias negociaciones internas. Cómo se convencía de que el dinero era algo temporal. Cómo se repetía que lo ocurrido con mi esposa simplemente le había sucedido. Como el clima. Como si nadie fuera responsable. Página tras página de un hombre escribiéndose permisos para traicionarse a sí mismo. Pasé las hojas lentamente. Entonces llegué a una entrada escrita 11 meses antes de aquel martes. La leí. Y luego la leí otra vez. Es el mejor hombre que he conocido. Ese es el problema. No dejo de pensar que, si fuera peor persona, todo esto sería más fácil de soportar. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo. Entonces escuché abrirse la puerta principal. Ella me encontró en la sala de estar, con las carpetas extendidas sobre la mesa. Me miró. Yo la miré a ella. «¿Lo sabes?», dijo. «Sí», respondí. En lugar de gritar, se sentó y entrelazó las manos sobre la mesa, como si estuviéramos a punto de negociar algo. Y, en cierto modo, así era. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. 3 meses. «¿Sabías algo de las cuentas?». Su expresión cambió. No fue culpa. Fue algo más cercano al miedo. No. Le creí. Le mostré los documentos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, pronunció su nombre de una forma que jamás le había oído antes. No con afecto.
con un asco tardío y profundo. Lo que no le conté entonces, lo que no le he contado a nadie hasta ahora, fue lo que él hizo después. Firmó el acuerdo de restitución un viernes. Para el lunes ya había dejado de responder sus llamadas. Así, sin más. El hombre por el que ella había arriesgado todo se apartó silenciosamente de los escombros, dejándola sola en medio del desastre. Había cambiado a un buen hombre por un cobarde. Y tardaría meses en comprender de verdad lo que eso significaba. Al día siguiente actué rápido. Llamé a un abogado. No por el divorcio. Por las cuentas. Las prioridades eran otras. Le envié un único correo electrónico. Sin rabia. Sin acusaciones. Solo una frase. He encontrado algunas discrepancias contables que me gustaría revisar contigo esta semana. Respondió en 20 minutos. Demasiado rápido para alguien con la conciencia tranquila. Utilizó la palabra malentendido 3 veces en apenas 5 líneas. Lo que yo aún no sabía era que, entre ese correo y nuestra reunión, había llamado a varios amigos en común. Les contó primero su versión de la historia. Con cuidado. Con estrategia. Lo presentó como un desacuerdo entre viejos amigos que se había vuelto emocional. Estaba construyendo un muro utilizando a las mismas personas en las que ambos confiábamos. Estuvo a punto de conseguirlo. Si yo hubiera tardado un solo día más, lo habría logrado. Congelé mi participación en el fondo de inversión. Estaba dentro de mis derechos. Dentro del contrato que él mismo había redactado. No lo vio venir. Después me preparé para la reunión. Él me conocía. 16 años conociéndome. Sabía exactamente qué palabras me hacían perder el equilibrio. Exactamente cuando me dejaba llevar por las emociones. Exactamente donde estaban todas mis debilidades. Y pensaba utilizarlas todas. Llegó a la cafetería antes que yo. La gente culpable siempre llega temprano. Puse los documentos sobre la mesa sin decir una palabra. Probó primero con la historia del malentendido. Luego con la del error contable. Después con la de iba a contártelo. Esa última fue la más difícil de escuchar sin reaccionar. Entonces hizo algo para lo que no estaba preparado. Empezó a llorar. En silencio. No era una actuación. Estaba realmente destrozado. El rostro oculto entre las manos. Los hombros temblando. 16 años de recuerdos compartidos tirando de mí desde todas las direcciones. La fuerza de ese vínculo era real. No voy a fingir que no lo fue. Y ese fue el momento en que estuve a punto de cometer el mayor error de todos. Lo dejé terminar. No le ofrecí una servilleta. Me limité a observar. No con crueldad. Con claridad. Cuando levantó la vista, hablé. Lo tengo todo. Mi abogado también. Esta conversación está siendo grabada y te lo informo porque estoy legalmente obligado a hacerlo. Tienes 2 opciones y hasta el viernes para elegir. Se quedó mirándome. Yo me puse de pie. Pagué mi café. Y me fui. Ya afuera, respiré profundamente una sola vez. Había llegado aterrado a aquella reunión. No por él. Por mí mismo. Por la versión de mí que podía verlo llorar y decidir que la compasión era lo mismo que el perdón. No lo es. El viernes firmó todos los documentos. 3 días después llegó una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Era de su madre. Me escribió diciendo que sabía lo que él había hecho. Que no intentaba defenderlo. Que sentía vergüenza. Y que esperaba que yo estuviera bien. Le respondí. Le dije que nada de aquello era culpa suya. Que todavía recordaba aquel viaje de campamento. Seguimos escribiéndonos. 3 o 4 veces al año. Esa es la parte de esta historia que más suele sorprender a la gente. Mi esposa y yo tuvimos nuestras conversaciones finales. Largas. Frías. Honestas. Me marché un miércoles con 3 maletas. Un apartamento nuevo. Pequeño. Con una gran ventana orientada al este. La primera mañana, café y la luz entrando poco a poco. La tercera mañana, una paloma se posó en el alféizar, me observó con absoluta indiferencia y luego se fue. Me reí. En voz alta. Solo. Por primera vez en meses. Hice un pacto silencioso conmigo mismo. Seguir diciendo sí al mundo,
incluso cuando pareciera demasiado ruidoso. Un compañero de trabajo me invitó a una cena a la que estuve a punto de no asistir. Estuve a punto de no sentarme donde me senté. Estuve a punto de no decir aquello que hizo reír a la mujer que estaba frente a mí. 3 veces estuve a punto de no hacerlo. Y las 3 importaron. Se llamaba Sara. Se rió de algo que dije y que, sinceramente, no tenía demasiada gracia. Hacía preguntas porque realmente quería escuchar las respuestas. Escuchaba con todo el rostro. Ahora me fijo en esas cosas. Pasamos toda la velada hablando sin proponérnoslo. La acompañé hasta su coche. La noche era fría y despejada. Me gustaría repetir esto, dijo. A mí también, respondí. Sin juegos. Sin máscaras. 2 personas sinceras bajo el frío de la noche. Después de todo lo que había pasado, aquello parecía algo extraordinario. Nos tomamos las cosas con calma. Ella también tenía su propia historia. Su propio cajón lleno de cosas guardadas. Una noche me dijo. Pareces alguien que aprendió una lección muy dura y aún así salió al otro lado conservando la bondad. Eso es raro. Le conté una parte. No todo. Solo lo suficiente. Escuchó sin apartar la mirada. Sin incomodarse. Cuando terminé, dijo. Gracias por confiarme eso. 4 palabras. Había pasado años en un matrimonio donde sentirse conocido era peligroso. Donde había aprendido a observar y esperar en lugar de hablar y confiar. Y allí estaba alguien que hacía que confiar pareciera la opción más natural del mundo. Un año después de aquel miércoles de las 3 maletas, desperté un martes. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Observé cómo la luz iba llenando la habitación. Sara dormía en la habitación de al lado. Mi padre vendría a almorzar. No había nada urgente. Nada amenazante. Nada esperando derrumbarse. Tomé el teléfono únicamente para mirar la fecha. Martes. Dejé el teléfono a un lado. Bebí un sorbo de café. Sonreí sin motivo. Entonces el teléfono vibró. Bajé la vista. Su nombre. Después de 4 meses y 11 días, su nombre volvió a aparecer en mi pantalla. No sentí nostalgia. No sentí rabia. Solo una extraña sensación de reconocimiento distante, como cuando ves un cartel con el nombre de una ciudad en la que alguna vez viviste y te das cuenta de que ya no recuerdas sus calles. El mensaje era largo. Se notaba que había sido escrito y reescrito muchas veces. Podía percibir los borradores ocultos bajo cada frase. Decía que no había comprendido lo que tenía hasta que lo perdió. Decía que la persona a la que había acudido le había mostrado exactamente quién era en realidad. Decía que seguía pensando en aquella noche alrededor de la mesa. En mis manos sobre las carpetas. En la forma en que la había mirado. No con odio, porque eso habría sido más fácil. Sino con algo mucho más silencioso, algo para lo que todavía no encontraba una palabra. Decía que lo sentía. Cada día. Todos los días. No me estaba pidiendo nada. Solo necesitaba que yo lo supiera. Leí el mensaje una vez. Dejé el teléfono boca abajo. Miré por la ventana. Una mujer paseando a su perro. Un hombre cargando bolsas de la compra. La misma calle. El mismo mundo indiferente. Sara dormía en la habitación de al lado. Mi padre vendría a almorzar. El café aún estaba caliente. Volví a tomar el teléfono. Moví su mensaje a una carpeta que nunca abro. Y lo dejé boca abajo otra vez. No respondí. No por crueldad. No por satisfacción. Ni siquiera por enojo. Sino porque la persona a la que ella le había escrito, el hombre que habría necesitado escuchar esas palabras, el que habría sentido caer aquel mensaje como una piedra sobre aguas tranquilas. Ya no vivía allí. Ella había escrito a alguien que se había marchado mucho antes. Mucho antes de aquel miércoles de las 3 maletas. Me preparé una segunda taza de café. Volví a sentarme junto a la ventana. Sobre el alféizar, donde una vez había descansado aquel sobre, ahora había una fotografía. Sara y yo. Buena luz. Los dos riéndonos de algo que ninguno de los dos recordaría después. La observé. Luego miré la calle. Y después la fotografía otra vez. La pérdida no siempre deja un vacío.
A veces deja un espacio. Y un espacio, si lo permites, termina convirtiéndose en una habitación. Y una habitación, si tienes paciencia, acaba convirtiéndose en un hogar. Los martes habían vuelto a pertenecerme. Ordinarios. Sin prisas. Silenciosamente plenos. Y nunca más, ni por un solo día, volvería a dar eso por sentado.